Muy buenos días a todos y pues gracias a Dios que nos da la oportunidad de reunirnos para glorificarlo en unión con la Santísima Virgen María, Reina de la Paz. Y es un honor poder ser parte de esta alabanza, glorificación a Dios, acción de gracias y sobre todo el don de ser comunidad con María. Pues aprecio muchísimo todas las palabras del Padre Francisco que me inspiran muchísimo para todo lo que les debo compartir en este momento. He sido invitado a hablarles de el Santo Rosario y Medjugorje. Les voy a compartir mi experiencia personal. Primero, como siempre hago, voy a pedirle al Espíritu Santo que nos dé su santa palabra para que en esta palabra y en su espíritu comencemos. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, desde el versículo 23. Jesús enseña y sana. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama llegó a toda Siria y le trajeron todos los que se encontraban mal con enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curó. Y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Palabra de Dios. Pues para nosotros como católicos y sobre todo nosotros que estamos reunidos acá dentro de ese Inmaculado Corazón de María y la unción que hemos recibido como hijos de ella en esta espiritualidad de la Santísima Virgen María, Reina de la Paz. Nos une a nosotros un camino que se ha abierto en Medjugorje y que no es nada diferente, como lo ha dicho muy claramente el Padre Francisco, el Padre Inocencio. Todos los expositores aquí se han dedicado a hacer muy claro de que María no es el centro, sino Jesús, pero María es el camino que nos lleva a Jesús. Y es importante que ese camino se conozca también como una experiencia personal y mística de nuestra fe, porque precisamente cuando nosotros encontramos el sentido de nuestra religión, nos damos cuenta que la religión sola no nos puede salvar, la religión sola no nos lleva al cielo. Hay que llevarle a la religión el espíritu, para que esa religión tenga alas, tenga vida, y nos pueda elevar a las alturas de Dios. Y precisamente encontramos en el Evangelio el ejemplo perfecto de Jesús cuando exhorta a sus judíos que tanto ama, como los fariseos, que a pesar de las radicales exhortaciones que les hace esas exhortaciones a ese nivel porque los ama, por eso. Porque como dice la palabra, a quien Dios ama, corrige. Mucha gente se equivoca pensando que Jesús no quería a los fariseos, pero eso es un error. Jesús los amaba tanto que les gritaba todas esas verdades para que se despertaran. Eso es amor, ese es el divino maestro, para no interpretar mal estas cosas. Pero al mismo tiempo, ¿qué nos enseña el Señor con ese trato que le da a estos fariseos, saduceos y demás? Que la religión sola no es suficiente. Esta gente era la más religiosa. Y ustedes se dan cuenta en la forma que en el Evangelio se describen ellos. Impecables, meticulosos, escrupulosos sobre todo. Y esto no era una muestra del amor, para nada. Precisamente la pregunta que hizo el sacerdote hace un poco al Padre Francisco sobre si ese ateísmo, ese alejamiento de Dios es causa del cristiano mismo. Y así es, esos fariseos alejaban la gente de Dios porque causaban escándalo. Y precisamente la Virgen María, cuando aparece entre nosotros
en todas estas apariciones que ya conocemos, pero especialmente nosotros que estamos acá celebrando Medjugorje, que es una aparición que está presente entre nosotros, podemos decir que la Virgen quiere que nosotros le pongamos alas a la religión, que nosotros entremos en el espíritu, porque una religión que no tiene la mística es una religión seca, una religión que no tiene vida, como la religión de los fariseos. Y es más, habían parte de los maestros y doctores en el Sanedrín que eran buenos como Nicodemo, y sin embargo nos damos cuenta que siendo un doctor de la ley, un hombre muy docto, muy preparado, muy estructurado, intelectualmente rico sobre la teología y los profetas y la ley, sin embargo, no entendía el lenguaje espiritual de Jesús. Cuando Jesús le habló de nacer de nuevo el Espíritu, llegó al extremo de decir, ¿puede un hombre viejo regresar al vientre de su madre para nacer otra vez? Se pueden imaginar, él no tenía una sola posibilidad de volar a las alturas del Espíritu de Dios, no entendía el lenguaje espiritual. Pero lo más sorprendente es que todos nosotros tenemos que vivir ese crecimiento, no solamente los fariseos. Desen cuenta que en nuestra iglesia hoy usted puede observar, encontramos el clero que es meramente intelectual y que tiene un conocimiento de Dios meramente académico, nada más. Y muchos tienen muchísimas credenciales, cantidades, son muy inteligentes, son un Nicodemos, pero no tienen necesariamente la mística de la religión, no tienen necesariamente el Espíritu de Dios que es el amor. Para muchos, las cosas sobrenaturales de la iglesia son casi como una condición mental. Una persona llega y quizás es esquizofrénica, está viendo cosas raras, vaya donde el psiquiatra, ¿no? Y claro, la iglesia es prudente y antes de la iglesia tomar una decisión de que algo es sobrenatural, primero se entera a través de la ciencia natural si no es una condición natural del hombre por una condición mental. Eso es obvio que es prudente y es necesario. Pero cuando una persona solamente tiene la experiencia intelectual de Dios y no tiene el espíritu ni la mística de la religión, pues es una persona seca espiritualmente y hace mucho daño. Porque esas personas son del espíritu del fariseo que alejan la gente de Dios, porque no hay amor de Dios, no hay profundidad en la palabra y no hay una experiencia personal con el Espíritu Santo. Y esto es una tristeza enorme. ¿Cuántas veces nos pasa eso que escuchamos una homilía desde el púlpito cuyas palabras no viajan, se caen al lado del púlpito, no llegan al corazón? Y son palabras muy sofisticadas, muy inteligentes, muy preparadas, pero no tienen vida. En cambio, aparece un sacerdote que es espiritual, que tiene la mística de la fe y en unas palabras sencillas, en algo que ni siquiera está preparado en una homilía, esas palabras encienden el corazón de la congregación y todos sienten el Espíritu de Dios vivo, porque hay espíritu ahí, porque es una religión con alas. Y precisamente lo que la Virgen María nos trae para que nosotros entendamos qué es lo que el Padre Celestial insiste que nosotros vivamos para que entremos al santuario del Señor al final de esta vida, es la oración con el corazón, de la que tanto han hablado aquí los expositores, sobre todo el Padre Francisco, una oración que tiene espíritu. Y entonces aparece entre nosotros, por medio de la Virgen María, este regalo tan grande como es el rosario. Cuando yo viví mi experiencia con Dios en la selva en Colombia, que fue un antes y un después, porque ahí es cuando el Señor se me aparece y mi vida cambia radicalmente. Regresé a California después del secuestro en Colombia y viví 2 años en silencio sin saber que yo tenía una misión. Estaba aprendiendo a ser católico de nuevo. Me la pasaba en la iglesia todos los días y en la confesión y aprendiendo a orar y todo esto, conociendo la doctrina, conociendo la iglesia, los santos, locamente enamorado de la iglesia porque la conocía desde otra perspectiva, desde un estado místico y luego entré a aterrizar
en esa realidad humana e intelectual todo lo que místicamente había aprendido del Señor en esa aparición. Pero entonces me encuentro con esto, el rosario. Comencé a darme cuenta que el rosario estaba siempre envuelto en todo lo que yo participaba en las parroquias de Los Ángeles. Había gente rezando el rosario antes de la misa. Habían señoras solas sentadas por allá en una banca rezando solas el rosario. Habían grupos de rosario. Había esto del rosario. Y yo escasamente lo estaba aprendiendo a rezar. Pero había en una iglesia que yo frecuentaba como un altarcito que era como en un cuartico separado, donde había una estatua de Santa Teresita del Niño Jesús y al lado una estatua de la Virgen de Lourdes, y había un niño Jesús también, y había un reclinatorio. Entonces yo comencé a exiliarme en ese cuartico, porque como tenía pena de que no me vieran rezar bien y todo esto, yo entré ahí siempre y comencé a aprenderme el rosario con un folleto que tenía, etcétera. Pero me di cuenta de algo: no podía mirar esa estatua de la Virgen, no podía mirarle la cara, no podía mirarle los ojos a la Virgen. Y todo porque tenía la imagen de la mujer totalmente destruida. Yo había vivido 33 años en el mundo, en una vida muy promiscua con las mujeres, y había roto completamente la imagen de la mujer. Y como decía el padre, hablando muy sabiamente sobre la idolatría, pues eso es lo que yo era, un idólatra. Todos eran ídolos para mí, incluyendo la mujer, pero era un ídolo que yo utilizaba dentro de mi idolatría. Pues así de sucia tenía mi mente, mi corazón, mis sentidos, todo mi ser, que no podía siquiera levantar la cabeza cuando rezaba el rosario a los pies de la Virgen, de esta estatua o de cualquier imagen de la Virgen. No podía mirarla. Pues poco a poco, rosario tras rosario, mes tras mes, 1 año y 2 años pasaron, y comenzó la Virgen a sanarme, poco a poco. Esto fue muy doloroso. Y yo hacía el ensayo en la calle de mirar las mujeres y todavía no podía mirarlas bien. Y esto era una tortura muy grande. Entonces continué y poco a poco me fui sanando y ya comencé a tener una mirada mucho más cercana a la mirada que Dios quería que yo tuviese sobre las mujeres, hasta que un día, era muy temprano en la mañana, y algo me empujaba a irme para la iglesia a la primer misa, que era a las 6 de la mañana, en ese cuartico que yo frecuentaba, en esa iglesia, y llegué corriendo antes de la misa para entrar al cuartico, y comencé el rosario. Para entonces ya me lo sabía muy bien, y comencé el rosario y me di cuenta que con una facilidad increíble levanté mi cabeza y quedé conectado al rostro de la Virgen en esa estatua. Ahora, yo no quiero hacer un espectáculo de mi presentación ni venir a traerles aquí mensajes extraordinarios, pero en ese momento la Virgen me dio un regalo muy grande, porque cuando le miré su rostro, ligeramente se me humanizó y se sonrió. Y yo sabía que estaba sano. Sabía que estaba sano, y fue para mí una alegría que yo jamás se las puedo a ustedes explicar, porque no hay forma de describirla. Ella me sanó con el rosario. El rosario fue esa escalera por la cual ascendí de los pies de la Virgen hacia su rostro. Y fue una escalada que duró casi 2 años, rezando todos los días. Y esto es increíble, el dolor que causaba, y además el dolor que me causaba caminar por entre la gente sin poder mirar a las mujeres al rostro, porque mis ojos estaban sucios, porque mi corazón no estaba bien, porque toda la memoria que tenía de las mujeres era horrible. Todo esto necesitaba no solamente como un exorcismo, pero necesitaba una liberación de la misma madre, que es la reina de la pureza. ¿Quién más me iba a sanar de eso? Pues la reina de la pureza, la Virgen, la Santísima Madre. Ella fue. No necesité ir a que me sacaran 20 demonios que seguramente tenía, porque ella es la reina de toda
la creación y por lo tanto los espíritus del mal huyen. Y yo estaba ahí con la reina, con la que podía hacerlo, la que me podía sanar. Y no es que me volvió virgen a mí, porque eso sí que se necesita caminar, pero sí me devolvió la gracia de poder mirarla a los ojos. Y desde entonces ya pude caminar y mirar las mujeres. Yo no sabía que tenía una misión, ni idea, no tenía idea. Se pueden imaginar, yo soy actor y compositor, toda mi vida viví en el mundo del espectáculo, desde Alemania donde me eduqué y luego en California, y mi vida era una vida del mundo, totalmente mundana, el dinero, la fama, el placer, todo eso era mi vida. Y entonces, ¿qué me iba a imaginar yo? Que a mí el Señor me fuera a llamar para ser un misionero de su iglesia. Esto ni siquiera en los sueños más salvajes me lo podía imaginar. Pero apenas terminaron esos 2 años y había recibido esa sanación por medio del rosario. Viajé a Colombia durante una Semana Santa. No había regresado desde que regresé del secuestro. Y un domingo de Ramos, de Palmas, en una iglesia muy grande de Bogotá, fui a misa de 12 del día y estaba llena de gente y no pude entrar y quedé en el atrio mirando hacia adentro por la nave central. Y todo lo que podía ver por encima de las cabezas de la gente era un crucifijo enorme que colgaba de encima del altar. Y comencé a mirarlo y me comencé a sentir mareado, como que me fuese a desmayar. Pensé que era el sol, pensé que era la multitud, pero no, estaba entrando en otro éxtasis con Jesús, desde ese crucifijo. En esta oportunidad, el Señor no se manifestó como la primera vez que me habló, con una voz. Esta vez se manifestó en una forma en que yo le entendía todo sin palabras. Y entonces, en ese momento, en un éxtasis, el Señor me mostró la misión a la cual me llamó. Yo tenía ya 49 años. Cuando a mí me secuestraron tenía 47. Tenía 49. Estaba totalmente cansado, destruido por el secuestro. Le tenía miedo a la gente, le tenía pánico al pecado, al mundo, quería esconderme. Estaba mal. La iglesia me sostuvo, los sacramentos, la oración. Sin embargo, yo era una persona muy rota, muy rota. Y aquí en esta revelación el Señor me dice que me va a llevar por todo el mundo, que todos los lugares donde voy a ir ya los escogió, que las personas que me van a escuchar ya los escogió con nombre propio y que Él se iba a encargar de mí. Pues yo sabía que era el Señor y sabía que no hay nada imposible para Dios. Él ya me había salvado del secuestro, que fue un milagro. Entonces yo conocía los milagros personalmente, pero yo dije, esto sí que necesita un milagro inmenso, porque yo no tengo vitalidad, no tengo entusiasmo, no tengo deseo de viajar, no quiero ir a conocer gente, no quería estar entre la gente. Y entonces todo lo que me muestra el Señor es lo contrario a lo que yo estoy viviendo. Entonces salgo de esa iglesia y me acuerdo del primer confesor que tuve, un franciscano italiano en Colombia, en la ciudad donde viven mis hermanas, que fue donde yo llegué inmediatamente después de que me liberaron del secuestro. Y me fui a buscarlo y lo encontré. Y por primera vez hablé sobre mis experiencias místicas con Dios. El éxtasis en el secuestro y el éxtasis en esa iglesia de Bogotá, 2 años después del secuestro. Abrí mi corazón y comenzó a fluir toda esta información sobre las experiencias que tuve, que ni siquiera yo me acordaba con detalles de lo que sucedieron en esos éxtasis, pero al hablar con el Padre, todo comenzó a fluir perfectamente. Y el Señor me reveló que ese sacerdote era mi padre espiritual. Por eso yo entendía muy bien lo que el Padre Francisco decía sobre la gracia de recibir un padre espiritual. Este sacerdote ha sido mi padre espiritual por 23 años y él me ayudó a entender el llamado del Señor y dejé mi vida artística, dejé todo y fundé una misión
que se llama Peregrinos del Amor, que es algo que el Señor me reveló también, y hace 23 años que viajo por el mundo, siguiendo la huella del Señor, como Él me lo indicó, yendo a todos los sitios donde Él ya tiene escogido. En estos 23 años he recorrido 120 países, o 121, algo así, en todos los continentes. Yo nunca me he promovido, jamás cobro por lo que hago, sin embargo, el Señor ha cuidado de mí, nunca me ha faltado nada. Y lo más importante de todo es que el rosario se ha convertido para mí en una experiencia extraordinaria, porque es parte de mi piel ya. Es como que el rosario y yo estamos unidos en una forma increíble. Y además he descubierto, en un lenguaje ya de batalla espiritual, he descubierto algo muy importante, y es esto: cuando uno es unión con el rosario, uno tiene un arma que no se puede describir siquiera, porque miren que es tan poderosa esta arma, que uno llevando el rosario consigo, los demonios ya huyen. ¿Por qué? Porque ellos saben que uno lo reza, y este rosario está vivo, es un rosario vivo. Ustedes saben, es un rosario que tiene alas, que tiene espíritu, y por eso al hablar nosotros de sacramentales, hablamos nosotros de todas estas armas que son bendecidas por el sacerdote, cuyas manos ungidas traen el Espíritu Santo sobre lo que bendicen, y un rosario que está bendito, y encima de eso, que vive permanentemente en la oración. En cada ángulo del rosario está la oración permanente del penitente, del que lo ora. Y entonces esto es lo que sucede. Yo les pongo un ejemplo muy humano. Una joyería que tiene cosas muy costosas adentro, siempre tiene un vigilante muy armado afuera. Y los ladrones que pasan por el frente de esa joyería pasan agachaditos como si fueran ángeles, porque saben que ahí no pueden entrar, ¿no? Y entonces esa joyería está protegida. Pues miren, el rosario es el equivalente a un guardián poderosísimo. Los demonios, cuando uno está armado con esto y es fiel a Dios, pasan agachaditos por un lado, porque saben que los podemos quemar. Con una sola Ave María los quemamos. Y esta es la fuerza que hay. En una oportunidad, estando en un congreso mariano en Portugal, tuve una experiencia con el Niño Jesús, que es mi patrón de la misión, por eso lo pueden ver acá. Para él trabajo yo. Entonces, estaba en este congreso y tuve una experiencia con la Virgen, porque fue una experiencia con el Niño Jesús que comienza con una niña que se me acerca en una capilla y me dice: ¿tú sabes rezar el rosario? Y la niña hablaba portugués, yo no hablo portugués, pero le entendía, porque más o menos uno entiende, ¿no? Y me decía: ¿tú sabes rezar ese rosario? Y yo le dije: estoy aprendiendo. Entonces ella me dice: yo te enseño. Y yo le dije: bueno, enséñame. Se arrodilló. La niña tenía 6, 7 años. Se arrodilló. Y entonces me dice: arrodíllate. Entonces, y yo me arrodillé, estoy obedeciéndole a una niña que acaba de aparecer en la capilla, ¿no? Entonces yo estoy arrodillado ahí, las señoras que entraban, la gente que entraba nos miraba así como: ¿y estos dos en qué andan, no? Y la niña me dice: primero, muy lentamente, vamos a santiguarnos. Y por la señal de la santa, todo en detalles, ¿no? En detalles. Y después comienza a decirme: bueno, cada una de estas pepitas del rosario es un palito, ¿no? Y vamos a hacer una cerca. Y ahí nos vamos a encerrar adentro de esto. Y aquí vamos a poner nuestras intenciones. Con esto les digo poco de lo que fue esa experiencia. Fue una experiencia extraordinaria, pero con el tiempo me di cuenta que era una experiencia mística. La Virgen escogió a esa niña y todo lo que sucedió ahí no era natural, para nada natural, para nada.
La niña la vi ligeramente después con una señora y nunca la volví a ver en el Congreso. Pero la explicación que dio es que el rosario, por eso la Virgen lo pide, que lo recemos todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días es una batalla por el alma, todos los días. Todos los días hay una batalla de los ángeles de Dios y los demonios por nuestra alma. Los demonios quieren dañarnos y los ángeles protegernos. Y esa batalla tiene al final una decisión importantísima: nosotros. Nosotros somos lo que le damos el poder al diablo o a Dios. Entonces, el rosario se convierte en una fuerza tan extraordinaria que nos une a la luz, a los ángeles de Dios. Y entonces, cuando nosotros entendemos la fuerza del rosario, sabemos que debemos construir este castillo tan grande con estos muros que contienen cada una de las Ave Marías y misterios del rosario, y quedar bien construidos dentro de él con nuestras intenciones. Ustedes no se imaginan lo importante que son nuestras intenciones del rosario, que queden muy colocadas dentro de estas murallas. Pero hay algo importante que yo he aprendido de eso, y es que cada palito de esa muralla tiene que estar bien construido. Por eso yo personalmente, cuando me doy cuenta que no estaba concentrado en un Ave María, me devuelvo, porque si no me queda el palo caído y por ahí se me mete alguna culebra, ¿no? Sí, entonces hay que construirlo bien. Por eso la oración tiene que tener espíritu, tiene que tener amor. Uno no puede rezar un rosario vacío. Uno no puede rezar un rosario a toda velocidad. Yo le digo a la gente, miren, a veces no tenemos tiempo de rezar el rosario completo, pero récense una decena del rosario bien rezada, y le aseguro que durante el día, si usted reza decena tras decena, termina rezando el rosario, porque el rosario no es un amuleto. El rosario es una oración que nos une a Dios, y por lo tanto a veces no podemos rezarlo todo de una sentada o de una arrodillada, pero sí podemos irlo rezando durante el día. Y es más, si tomamos esa práctica, nos vamos a dar cuenta un día de que terminamos rezando muchos rosarios en un día, porque los estamos rezando constantemente a medida que tenemos tiempo. Y ustedes se dan cuenta, cuando uno ve santos como Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II, siempre tenían el rosario en la mano. ¿Y qué estaban haciendo? Ellos continuaban en sus actividades, hablando con la gente, pero cada instante que tenían a solas estaban rezando donde iban. Siempre continuaban con un rosario. Entonces, el rosario se convierte en esa unidad. Y no es un amuleto, no es simplemente el arma esta que yo tomo acá y me la rezo toda y hago esto. Bueno, eso no es malo, pero hay que entrar en algo más profundo, entrar en algo mucho más profundo, convertir el rosario en algo que es naturalmente propio de mi corazón. ¿Sí? Ya no es una acción religiosa que me lleva a rezar, sino que es parte de mi respirar, parte de mi vida. Es como uno no va a decir, ay, hace tiempos que no rezo el rosario. Pues claro, es que el rosario no ha sido parte suya, sino que el rosario es parte de su religión, de sus devociones. Y ahí esa religión así no produce absolutamente nada. Por eso hay que elevarnos por encima de esa religión y entrar en el espíritu, en la mística de la oración. Y el rosario trae esa fuerza poderosa que nos interna, no solamente en la Santísima Virgen María, que está muy atenta a nuestra introducción a la fe por dentro de la oración del rosario y nos acompaña como por todos esos laberintos por donde tenemos que salir de la oscuridad en que se encuentra nuestra alma y nuestro corazón, por el camino del pecado, y ella nos va caminando y nos va sacando por medio de esta oración poderosa que no es nada menos que el Evangelio vivo. Y entonces Medjugorje se convierte en esta salud espiritual que
trae el rosario también en una forma extraordinaria, como aparece en Fátima. Ustedes se dan cuenta la acción del rosario en Fátima, la dimensión que tiene. Cuando uno se compenetra bien en lo que sucedió en Fátima, entiende este don de la oración tan poderoso. En Medjugorje, como la Virgen incluso dijo en el último mensaje del 25 de enero, que continúa ella con lo que comenzó en Fátima, aparece este don extraordinario, el rosario, como todos ustedes saben, y como el Padre Francisco nos ha compartido. Medjugorje en su oración tiene los rosarios que se rezan, y después la Eucaristía, la adoración al Santísimo, la veneración a la Santa Cruz, y todo esto como parte de un cuerpo espiritual de oración. Pero el rosario en Medjugorje es una marca indeleble, está tatuado en cada piedra de Medjugorje. Y sobre todo cuando usted sube esa colina de la aparición, ustedes miran esas piedras que ya están lisas, de todas las pisadas de peregrinos de más de 40 años, y ustedes saben que cada pisada en esa piedra es un Ave María, o es un Padre Nuestro, o es un misterio, el rosario. Es el rosario vivo que palpita, que respira en esas piedras, en esa montaña. Si esa montaña pudiera hablar, rezaría el rosario, porque es lo que habla. Es un rosario vivo. Y por eso nos unimos a esas oraciones cuando pisamos esas piedras. Es muy poderoso eso. Es como cuando uno entra a una iglesia antigua. Hace poco estábamos con el padre en Guadalajara y estábamos en la iglesia de Belén, en el hospital grande que hay ahí, una iglesia que tiene 250 años, creo. Y ahí estábamos nosotros, el padre celebró la misa, y luego conversábamos sobre la fuerza espiritual que hay en un lugar así, todas las oraciones que se han hecho en ese templo, y cuando uno entra a ese templo y se hinca, está unido a todas las oraciones de todos los siglos que han ocurrido en ese templo. Por eso todos estos tesoros que tenemos en Italia, como en Roma y en todos otros sitios tan antiguos, es una bendición tan grande, no porque yo llegue a conocer el lugar, sino porque yo entro a convertirme en uno con las oraciones de todos los tiempos. Y esa es nuestra iglesia. Por eso nuestra iglesia peregrina nos invita a que vivamos una unión con todos los rosarios que se han rezado en todo el cristianismo de todos los tiempos. Ustedes saben que el rosario fue apareciendo poco a poco y se fue uniendo poco a poco, y la Virgen después lo revela en una forma muy concreta, y de todas maneras se convierte en este látigo contra las tinieblas. Pero al rezar un rosario bien rezado, al tener la espiritualidad del rosario en nuestro corazón, estamos siendo uno con todos los rosarios que se han rezado durante toda la vida. Eso es importante tenerlo claro, que nuestra oración no es simplemente una oración. Nuestra oración es unión con el Espíritu Santo que no está en el tiempo. Cuando nosotros oramos, entramos en el eterno presente de Dios y nos unimos con todas las oraciones que hay en el cielo, en el purgatorio, en la tierra. Somos una sola oración. Y esto, estando claro, nos trae la capacidad de vivir la mística de la oración, la mística de nuestra fe, el espíritu de nuestra fe, que es nuestra batalla espiritual. Miren, en una oportunidad viajé, estaba en una misión en el Perú, en una iglesia de un sacerdote muy amigo que murió hace poco. Y después del retiro, habían unas 500 personas, yo creo. El padre me dijo, ¿puedes orar por la gente? Yo dije, padre, pues esta es una cantidad de gente y yo normalmente no hago eso. ¿Por qué no pide a los sacerdotes que están acá que lo hagan? Dice, no, pues tú inicias y luego seguimos nosotros. Y bueno, él me convenció. Y había gente en una fila que venían y pasaban. Yo no acostumbro colocar manos sobre la gente ni nada, pero oro por ellos. Entonces, en la fila había una mujer que se estaba portando muy raro
Y ya cuando llegó al frente mío, ¡bloom! Se manifiesta pues la serpiente. Y las voces horribles, y ya ustedes saben. Y bueno, entonces vinieron los sacerdotes, se la llevaron a un lado y gritaba y maldecía y todo esto. Y entonces el párroco dice, recen el rosario. Y toda la gente muy asustada comienzan a rezar el rosario. Y comienza este demonio a burlarse. ¡Ja, ja! Eso no me hace nada, ese rosario. Dios te salve, María. Y empieza el demonio a rezar el rosario a la misma forma que rezaban los otros. Y de pronto, sin que nadie hubiese dicho nada, toda esa gente aterrada comenzó a rezar el rosario de verdad. O sea, se fueron empujados por el mismo demonio para que rezaran bien. Y empieza el demonio a gritar, ¡cállense! ¡Cállense! Y ya todo se volteó, el mismo demonio se hizo la trampa él solo. Y esa gente, yo creo que la mayoría por primera vez rezaron un rosario. Era que se sentía la fuerza de ese rosario. El Señor me dio una palabra para que la leyera en voz alta al frente de la endemoniada, que era el Apocalipsis 12, ¿no? La mujer vestida de sol. Y fui, la leí y se calmó el demonio porque ella no se pudo exorcizar ese día. Esa pobre niña había sido consagrada a Satanás por sus padres que eran satánicos. Esa historia la aprendimos después. Ella estuvo mucho tiempo en exorcismos, finalmente la liberaron. Pero esto fue lo que sucedió con relación al rosario. El mismo diablo empujó a esa gente a que rezara bien, que es lo más chistoso, ¿no? Porque el diablo siempre se dispara en sus pies, ¿no? Porque él pues es el mal, y el mal siempre pierde. Eso es lo que sucede, sobre todo cuando el Espíritu Santo está actuando, como en ese momento que estamos en una iglesia y que todo el mundo quiere hacer el bien y todos quieren orar y todos quieren sanarse, y esa es la intención, y por ahí camina el Espíritu Santo, y el diablo, claro, aparece porque la cizaña siempre está ahí, pero lo importante es que dejar al diablo que él mismo cometa sus errores, ¿no? Y ahí está, porque es como el ladrón, siempre cae, el mentiroso siempre cae, y esto es lo que sucede con el mal. Pues yo digo que la experiencia que yo tengo de Medjugorje con relación al rosario es algo extremadamente extraordinario, sencillo, muy pequeño y humilde, pero de un poder extraordinario. Yo digo, de la vida del Padre Pío, por ejemplo, hay historias en las cuales el Padre Pío, después de confesar a una persona, antes de darle la absolución, algunos los enviaba a Monte Gargano, allá a la cueva de San Miguel Arcángel, y les decía, vaya primero allá, rece esto y vuelva y le doy la absolución. Esto era algo muy lindo que él tenía, ¿no? En unión con San Miguel Arcángel. Pues en Medjugorje hay algo muy particular al respecto, que es pues las montañas del Via Crucis y la aparición. Pero la montaña de la aparición en particular, que es la montaña del Rosario, la podríamos decir, es una montaña donde el penitente lleva su corazón por esas piedras hasta encontrarse con la gospa allá arriba, hermosa, blanca, y en ese recorrido hay una limpieza, hay una compenetración con el espíritu del Rosario, hay una mística, hay un encuentro, hay una concientización, hay un momento de paz extraordinario, y esto va trayendo un cambio, como lo presentaba el Padre Francisco, trae una apertura a una dimensión desconocida. En la última, con el Padre Francisco, por inspiración del Padre Francisco, que la Virgen le puso en su corazón, hemos comenzado unos retiros que se llaman la Escuela de María. Llevamos 2 retiros, el próximo está ahora en julio y otro en noviembre. Y en estos retiros, cuando terminamos el pasado, tuve la bendición tan grande de estar con mi padre espiritual, que nunca lo dejan salir de su convento por allá, pero tenía un permiso de su siervo en Sicilia y le dio permiso de venir con nosotros a Medjugorje. Eso fue un regalo extraordinario. Terminamos la misión y nos fuimos a cerrar la misión en la montaña de la aparición. Y vamos orando, y llegamos al 5.º misterio, y el Padre se lo dedica a las almas del purgatorio.
Yo estoy parado ahí al frente del Padre y al frente de ese muro, ¿cómo se llama esto? Pues la estación que está hecha en qué, mármol, no, en bronce. Estoy ahí mirando y ustedes saben que es de día, ¿no? Son las 11 de la mañana. Hay sombra al lado de allá porque hay árboles, hay sol a este lado. Y yo estoy acostumbrado que uno subiendo la montaña, de repente lo sorprende un monje que sale del monte, o una señora con una mantilla, o alguien que estaba escondido, o algo que va. Entonces yo estoy acostumbrado a esas sorpresas, ¿no? Pues, y entonces estaba ahí y de pronto vi unas sombras que se movían al fondo allá, y pues no le puse cuidado. Yo dije, ¿quién sabe quiénes estarán ahí rezando? Pero después sentí algo más fuerte y me di cuenta que no eran nadie así natural, eran almas del purgatorio. Ese momento el Padre se lo dedicó a las almas y entonces yo no quise contar nada, yo me quedé callado, pero volvieron a insistir y me aparecieron cientos y ya dije, pues me tocó, ¿no? Entonces les dije, hay muchas almas acá y todos miran así. Dice, y esas almas son de muchos de nuestros parientes recién fallecidos, entre otros, ¿no? Y entonces el Padre dijo, sí, mi cuñado, no sé qué, y otro, y lloraron, y esto, y tuvimos una experiencia todos. Sin saber, una señora japonesa de Perú, que nació en Perú, que es parte de nuestra comunidad en Perú, tomó fotos y se fue para Barcelona y no supimos nada, y a los 2 días nos envía las fotos. Y en una de las fotos aparecía todo lo que yo vi, todas esas almas así, el sol que estaba danzando y producía todas esas ondas. Y esto fue en el 5.º misterio del Rosario, ¿sí? Cuando el Padre entonó eso. Pero miren que la primera vez que yo tuve una experiencia en esa montaña, iba subiendo y me di cuenta que por el otro lado de la montaña, que ya no era por el lado donde suben los peregrinos, estaban subiendo unas personas también. Y yo dije, pues deben ser croatas allí del pueblo, campesinos, que van subiendo también. Pero después me di cuenta que no era normal lo que estaba pasando, y miro de reojo y veo a mi hermano menor que había muerto hacía tiempos y que estaba rezando el rosario conmigo, iba mucha gente. Y me di cuenta que el rosario que yo estaba rezando estaba unido a las almas de purgatorio y muchas de ellas relacionadas con mi vida, dentro de mi grupo de almas del rosario, de almas de purgatorio. Y esa fue una experiencia muy tierna porque yo tenía mucha preocupación por mi hermano y sin embargo el Señor me dio la oportunidad, o más que todo la Virgen María, porque luego me di cuenta que todo esto era un trabajo de la Virgen de la Paz, la Reina de la Paz, porque qué paz la que me dio eso de ver a mi hermano subir esa montaña conmigo. Y mi hermano no me miró, él iba, se veía que no podía mirarme ni nada, él iba en silencio y y yo entendí todo, así en ese silencio. Pero estos son las historias del Rosario, y ustedes saben que son interminables las historias del Rosario, interminables. De todo lo que nosotros aprendemos de la historia del Rosario, yo creo que lo más importante es el amor que María tiene al Rosario, porque nosotros nos damos cuenta con el interés que la Virgen quiere que recemos el Rosario, y ella misma nos enseña que es un arma letal contra el demonio. Miren un ejemplo de lo que yo he aprendido de esto místicamente. El demonio vive en el eterno presente, no vive en el tiempo ni en el espacio. Por eso, un crucifijo que está bendito es la pesadilla más grande para los demonios. ¿Por qué? Ellos no ven ese pedazo de madera y ese cuerpo de Jesús en el material que sea. No. Ellos ven a Jesús en la cruz. En el eterno presente de Dios, Jesús está en el Gólgota, en la cruz. Ahí está, cuando usted tiene un crucifijo. Por eso los sacramentales son tan poderosos cuando nosotros estamos en gracia de Dios, porque están vivos. Sí, un crucifijo que está bendecido y usted está en gracia y lo tiene puesto, ahí usted no tiene un objeto material,
Usted tiene al Señor vivo en esa cruz. Los demonios no se acercan. Entonces, imagínense en el poder del rosario. Usted reza un Ave María y el Ave María está en el eterno presente de Dios. ¿Qué es eso? La anunciación nada menos y la visitación. Cuando usted hace un Ave María con espíritu, con alas, con amor, usted está ahí en esa Ave María. ¿Dónde quedan colocados los demonios? Quedan al frente de la Virgen y San Gabriel, el arcángel San Gabriel. ¿Ustedes creen que se van a quedar ahí? Vuelan, vuelan. Y hay veces que hay actividad demoníaca en algunas personas y los demonios se prenden de esa actividad demoníaca para no huir y se esconden en los órganos de las personas que están atareadas con espíritus y a veces permanecen en el rezo del rosario, en un cenáculo o en un grupo o donde sea, pero escondidos, ¿no? Porque no resisten la presencia de la Virgen y el Arcángel, porque con un Ave María ahí es donde quedan colocados ellos en el eterno presente de Dios. La anunciación está presente. Entonces, esto es lo que debemos tener nosotros concreto. Cuando rezamos el rosario, estamos colocando nuestra vida en el eterno presente de Dios, en los misterios de Jesús, los misterios de su encarnación, su pasión, muerte y resurrección. Y esto es importante que lo tengamos claro para que cuando oremos tengamos esa conciencia, porque es muy diferente uno rezar una oración recitada, una salmodia, pero sin tener un corazón concreto y consciente de lo que está rezando y dónde está y qué está sucediendo. Pero si usted tiene conciencia de eso, su rosario es muy poderoso, porque usted sabe dónde está, con cada Ave María, con cada Padre Nuestro, con cada misterio. Ustedes se pueden imaginar, eso es algo extremadamente poderoso. Por eso es que al hablar del poder que tiene el rosario, no estamos hablando simplemente de una oración que se recita, porque eso es la experiencia de mucha gente. La mayoría de la gente, la experiencia que tiene el rosario es una recitación de Ave Marías, de misterios, y ahí termina todo. Y se sienten bien, y se sienten que como que de pronto están protegidos por ese rezo, y también pues es una experiencia religiosa. Pero precisamente estamos acá, ¿por qué? Porque el Señor nos llamó a crecer, por eso estamos acá. No vinimos a escuchar historias bonitas, sino que vinimos a crecer espiritualmente. Y que todas estas reflexiones sean esa fuerza que viene del cielo, por medio del Espíritu Santo, que nos dice, abran ese corazón, yo quiero entrar, conviertan ese corazón, escuchen, ábranse a la gracia, ábranse al Espíritu y verán cómo es la salud espiritual de aquel que escucha, de aquel que quiere amar, de aquel que quiere conocer mejor a Dios. Y eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros, esa mística, ese adentrarnos en una realidad extraordinaria, porque entre más conocemos a Dios, más deseamos la gloria de Dios. Miren que conocer a Dios es llenarnos de sed de vida eterna. Eso es conocer a Dios. Conocer a Dios es querer la vida eterna. Como llegó a decir San Pablo, pues yo quisiera irme, a mí me gustaría estar con el Señor, pero por ustedes yo me quedo más tiempo, porque por la salvación de las almas, pero si por Él fuera, pues Él mejor sería para la gloria. Pero esa es la sed de vida eterna. Entre más nos adentramos a Dios y más conocemos el espíritu de la oración y más nos adentramos en los sacramentos y más entendemos lo importante que es serle fieles a Dios y obedecerle, entonces más sed tenemos de llegar, más sed tenemos de acabar con este destierro, pero acabar bien. Porque hay mucha gente irresponsable que dice, este mundo está tan perdido, ojalá que viniera el Señor hoy. Le digo, ojalá que nos revistiéramos de compasión y misericordia, porque lo que necesitamos es que muchas almas se salven y no que todos los que están hoy perdidos se condenen, porque llegó el Señor y los tomó de sorpresa y no están preparados. Yo digo, el mejor deseo que puede tener uno por la humanidad es que la humanidad tenga la oportunidad de convertirse,
de arrepentirse, de cambiar, y no que se estrellen con una llegada del Señor que para que termine con toda esta maldad. Pues sí, posiblemente es un buen sentimiento. Ya no resisto tanta maldad, que venga el Señor. Pues yo pienso que la venida del Señor solo Dios la sabe y Él es el único que sabe en qué forma ocurrirá. Pero en nuestro corazón yo pienso que entre más nos adentramos en Dios, más amor tenemos por los pecadores, empezando por nosotros, más compasión y menos terror queremos llevarle a sus corazones. No vamos a hablar del Dios que castiga, sino del Dios que perdona. Eso es, no vamos a hablar del Dios que manda el cometa para que se estrelle contra la tierra, ni tampoco hablar de terrores, sino hablar de esperanza, de amor, de caridad, de perdón, de reconciliación con Dios, que es lo que Él quiere de las almas. Él quiere perdonarnos, amarnos, salvarnos. Ese es Jesucristo, y no a través del miedo, sino a través del amor. Y con esto no vamos a ignorar la gravedad del pecado en ningún momento, pero al mismo tiempo nos tenemos que dar cuenta que Dios nunca se asusta por un pecado. Como decía el Padre Inocencio sobre el sacerdote no se aterra por ningún pecado. Usted puede contarle lo que quiera, como el santo que golpeaba las gallinas con una escoba. Seguramente a San Francisco de Sales le costaba confesar eso. Sin embargo, ningún sacerdote se escandalizó por eso y los pecados tan horribles que podemos cometer. Pero ¿ustedes creen que Dios se va a escandalizar con nada? Por eso es que debemos entender que el Señor nos ama y que el Señor quiere salvarnos y que el Señor nos quiere acoger y que el Señor nos quiere llevar a su gloria. Y por eso el don tan extraordinario de la oración, especialmente el rosario, la experiencia en Medjugorje tan extraordinaria de esas montañas del Via Crucis y la montaña de la aparición, son un don de Dios que es como una caricia, un consuelo, una esperanza. Es como decir, vengan, acérquense a mí. Esta es una oficina del cielo que está abierta para que ustedes vengan a solucionar sus asuntos terrenales. Vengan, vengan que aquí los espero. Y la Virgen tiene esa gracia que Dios le ha dado de bendecir los peregrinos en una forma extraordinaria. Y tengo la seguridad, ya hoy me voy, y esta es la última conferencia que comparto con ustedes, que ha sido un gran honor y una bendición, pero tengan la seguridad, yo he sentido en este retiro, pues la presencia extraordinaria de la Santísima Virgen María, Reina de la Paz. Y ella muy feliz de saber que nosotros abrazamos este milagro de Dios de Medjugorje, que lo abrazamos, que lo propagamos, lo compartimos, lo vivimos y lo entendemos, que es lo más importante. Pues que Dios los bendiga a todos. Yo le voy a pedir al Señor su palabra, como siempre hago, para sellar lo que aquí compartimos y el diablo no se lo robe. Eso es lo importante. Y les voy a leer de la carta, la epístola de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, desde el versículo 21. Los colosenses participan de la salvación. Y a vosotros que en otro tiempo erais extraños y enemigos por vuestros pensamientos y malas obras, os ha reconciliado ahora por medio de la muerte en su cuerpo de carne, para presentaros santos, inmaculados e irreprensibles delante de Él, con tal que permanezcáis sólidamente cimentados en la fe, firmes e inconmovibles en la esperanza del Evangelio que oísteis, que ha sido proclamado a toda criatura bajo el cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser ministro. Palabra de Dios. Pues le doy muchas gracias a Dios por haberme dado la bendición y el honor de estar con todos ustedes. Yo soy una persona que ama a Medjugorje, que doy testimonio de las maravillas que he visto incontables en Medjugorje desde el año 2003 que comencé a ir, y por eso les agradezco muchísimo a todos ustedes de esta fundación y por haber tenido la delicadeza y el amor de invitarme. Pues que la bendición de la Virgen los acompañe siempre,
que el Santo Rosario sea ese tatuaje en sus corazones para que el diablo no se acerque y que este resto del retiro lo vivan con mucha unción. Amén. Amén.